dormido todavía. Ah, muy bien. Gracias a Dios, pues qué bueno. Muy bien, pues vamos a dar inicio, familia. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga esta noche ya de cierre del libro de los Hechos en nuestro módulo Biblia para Todos. ¿Qué les parece? Bien, pues vamos a unirnos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo aquí en Avance, en nuestro discipulado. Bendecimos todo este discipulado en el nombre de Jesús. Sabemos que los cielos están abiertos para nosotros y en esta noche te pedimos que nos bendigas, que nos des sabiduría y entendimiento en nuestro estudio aquí de tu palabra en el libro de los Hechos, que nos inspires, nos des, Señor, sabiduría para vivir la vida en Cristo y que estemos cumpliendo nuestro propósito como tu iglesia en este tiempo final. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias. Tomamos este momento de intimidad, Padre, para sumergirnos en tu presencia. Toma un momento conmigo y ora para ser lleno del Espíritu Santo. Te pedimos que nos llenes en esta noche, Señor, de tu Espíritu Santo, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Riba sataraba siri catarabara. Ibaraba she catandarabaraba shere catara. En el nombre de Jesús, nos llenamos de tu presencia en estos momentos, Padre. Te pido que cada persona que se conecta de este discipulado, Señor, sea sumergido en tu presencia, tu espíritu. Seamos llenos en este momento de ti. Llénanos de tu amor, de tu fe y de tu poder en esta noche, Padre. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, pues bienvenidos y como comentamos, estamos esta noche dando un cierre a nuestro estudio del libro de los Hechos, módulo de Biblia para Todos. Y bueno, pues estoy muy expectante. El próximo martes tenemos nuestra reapertura de verano aquí en Avanza. Para las personas que por alguna razón no se han conectado, no se conectaron en estas semanas con nuestro último curso de Escuela de Profecía. Bueno, pues con esta reapertura de verano van a tener la oportunidad de nuevamente ingresar y de volver a conectarse. Bien, pues vamos a compartir pantalla con ustedes para continuar nuestra lectura, nuestro estudio aquí del libro de los Hechos en el capítulo 21. Y bien, pues vamos entonces a continuar de esta manera. Hechos capítulo 21. Estamos aquí viendo, en esta parte estamos viendo el tercer viaje de Pablo y la parte final de su ministerio aquí en el libro de los Hechos, donde veremos una narrativa muy distinta a la que habíamos venido considerando en todos los capítulos anteriores. Y vemos aquí la llegada del apóstol Pablo a Jerusalén, donde él está haciendo este viaje para llevar ayuda económica a Jerusalén, a la gente que estaba en necesidad en Jerusalén. El apóstol Pablo periódicamente reunía ofrendas en las iglesias, en los viajes que él realizaba apostólicos, y lo vemos aquí como vimos la vez pasada que él decía que estaba ligado en el espíritu para ir a Jerusalén. Y bueno, es muy interesante esta parte porque vamos a ver aquí precisamente un aspecto profético del ministerio del apóstol Pablo, cómo a él le dan palabra, lo habíamos visto, y cómo le venían dando palabra y acerca de este viaje, de esta intención que él tenía de ir a Jerusalén. Y a pesar de las advertencias que él iba a encontrarse en peligro incluso, y que le esperaban prisiones y sufrimiento, el apóstol Pablo declara su convicción de ir, porque él dice está ligado en el espíritu. La palabra se refiere a sentirse obligado o sentirse guiado. Es interesante, ¿no? Porque muchas veces no nos gusta hacer las cosas bajo obligación, pero cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo nos sentimos comprometidos y en una obligación de servir al Señor y de hacer las cosas para Dios. Por eso es que muchas veces vamos a sentir eso en nuestro espíritu y está bien, es sano, porque realmente
vivir nuestra vida comprometidos es vivir en la realidad. La gente en este mundo no quiere comprometerse, quieren vivir la vida a la libre, como decimos, de contentillo, cuando les nace, cuando quieren, pero realmente en la vida cristiana nosotros desarrollamos una vida de compromiso y es una forma de vida. Aprendemos que realmente si no estamos comprometidos con Dios, estaremos comprometidos con alguna otra cosa. Y si no estamos comprometidos con Dios, estaremos comprometidos con algo que está en contra de Dios. Así que, pues la verdad es que lo más conveniente, lo que más nos conviene es vivir comprometidos con el Espíritu y sentirnos ligados al Señor y no a otras cosas o a nosotros mismos. Bien, así que aquí dice el apóstol Pablo en Hechos 21, cuando le estaban incluso rogando, dice, al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Aquí vemos cómo ya Lucas se incluye en la narrativa, porque él está acompañando al apóstol Pablo en esta parte de su ministerio, y se está incluyendo en la narrativa y dice nosotros, él se incluye, el autor del libro de los Hechos, el doctor Lucas, y dice que le rogaban que no subiera a Jerusalén, que no fuera. Y Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? ¿Qué están haciendo? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, nos callamos diciendo que se haga la voluntad del Señor. Así que aquí podemos ver un aspecto profético, me refiero a oír de Dios, a oír a Dios. Y aquí vemos que el apóstol Pablo está oyendo del Señor el ir a Jerusalén y podemos ver aquí que él está expresando que para él lo más importante es vivir en la voluntad de Dios. Así que él no obedeció, digamos, el sentir que le estaban dando otros, pero aquí lo que tenemos que entender es que el Señor no le estaba dando estas advertencias porque el Señor dio esta palabra, pero era una palabra de advertencia en 3 ocasiones. Pero él no lo estaba haciendo para que Pablo se detuviera y por causa del riesgo o el peligro de esta decisión, él no siguiera adelante. El Señor no le estaba dando esta palabra para que se detuviera, sino para que estuviera preparado para lo que iba a venir en su vida, porque como veremos, estos son los años finales de la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Así que es algo que tenemos que aprender. Aquí vemos lecciones para la vida espiritual, lecciones en la vida cristiana como esta, y que no hay contradicción en que alguien pueda advertirnos de algún peligro o de algo que no nos convenga o aún nos pueda perjudicar, sino no hay contradicción cuando es el Señor el que nos está guiando a hacer algo. Y desde luego los que nos rodean y nos están dando algún sentido, algún consejo, pues se afligirán, pero quizás no entenderán que nosotros nos sentimos ligados en el espíritu a hacer lo que estamos haciendo. Qué interesante esto que estamos viendo aquí. Así que podemos ver que el apóstol Pablo estaba actuando en una total libertad y aquí por eso es que acabaron diciendo, como no lo podían convencer de no hacer ese viaje que parecía peligroso, entendieron que debían callar y entender que era la voluntad del Señor para la vida del apóstol Pablo. Así que pues nosotros tenemos que aprender eso, ¿verdad? Que si vemos que alguien está tomando una decisión equivocada y no sentimos que sea de Dios para su vida, lo que sí podemos hacer es orar para que el Señor guíe a esa persona finalmente a su voluntad. Desde luego que no todo se reduce a un sentir. Ya hemos enseñado que vivir en la voluntad de Dios no solo consiste en algo que yo siento de parte de Dios, o como muchos cristianos dicen, es que yo siento esto en mi corazón. Y muchas veces pues se quieren tomar decisiones solo basados de esa manera y no es suficiente eso. Es importante, pero no es suficiente. Recuerden que son 2 aspectos los que hay que considerar para ser guiados y vivir en la voluntad de Dios. Y no solo es tener un sentir o sentir algo en nuestro corazón, sino la palabra nos va a indicar con claridad porque les hemos enseñado que lo que yo siento no puede ir en contradicción con lo que la palabra de Dios dice.
Así que aquí, si hubiera sido de parte de Dios que estas advertencias fueran para detener al apóstol Pablo, lo que tendrían que haber mostrado quienes estaban dando este sentir es, mira, es que en la palabra lo que tú estás decidiendo hacer es contrario a lo que Dios dice. Y el Espíritu no va a contradecirse diciendo algo en la palabra y diciéndote algo a ti en tu espíritu contrario a la palabra. ¿Queda claro eso? Así que aquí tenemos que aprender ese principio muy importante y les decía, en todo caso, si podemos ver la vida de alguien ir por un camino equivocado, podemos animarle a hacer la voluntad de Dios mostrándole la palabra. Mire, estás caminando de una manera equivocada, aquí la palabra lo dice y podemos en ese sentido animarnos, ¿no?, a vivir en la voluntad de Dios y a no ser engañados, aún por nuestro propio corazón. Así que es lo que veremos en esta parte tan interesante del ministerio del apóstol Pablo, cómo él está oyendo de parte de Dios, cómo para él lo más importante en la vida era hacer la voluntad de Dios. La pregunta para ti es tan importante la voluntad de Dios? ¿Estarías dispuesto a todo para vivir en la voluntad de Dios? Yo les animo en este discipulado a que tu mayor anhelo sea vivir en la voluntad de Dios. Que las decisiones que tú tomes sean para hacer la voluntad de Dios en tu vida personal y en cualquier aspecto de tu vida. Asegúrate de hacer la voluntad de Dios, de que las decisiones que estás tomando sean movidas no porque te hagan sentir bien, sino porque realmente has entendido que esa es la voluntad de Dios para ti y que lo puedes sentir no solo en tu espíritu, sino también está en su palabra. ¿De acuerdo? Así que yo te animo que vivas en la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y como en el caso del apóstol Pablo, muchas veces hacer la voluntad de Dios puede implicar riesgos y aún que yo pueda hasta ser perjudicado. Pero es mejor aún sufrir pérdidas si estamos haciendo la voluntad de Dios que obtener beneficios por vivir en nuestra propia voluntad. Normalmente nosotros preferimos vivir en nuestras propias elecciones porque creemos que eso es lo que mejor nos conviene. Y creemos tener mucha sabiduría cuando se trata de hacer lo que creemos que más nos conviene. Pero no hay que confiar en sí mismos. La palabra dice que el corazón es engañoso más que nada en este mundo. Así que ni siquiera hay que dejarse mover por las emociones. Así que Pablo se propuso ir en el espíritu y se fue hacia Jerusalén de esta manera, advertido de que vendrían peligros, sufriría cárceles, prisiones y que también sufriría por causa de esto. Pero él no le importaba, él no estaba buscando su comodidad ni buscaba elegir para evitar sufrir. No se trata de sufrir tampoco en la vida cristiana por sufrir. Se trata de que al hacerla, cuando elegimos la voluntad de Dios, si eso nos lleva a sufrir, está bien. Pero no vamos a elegir sufrir por sufrir. Así no es la vida cristiana. No se trata de sufrir, se trata de hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces la voluntad de Dios nos puede llevar, como estoy comentando aquí, a situaciones que nos puedan hasta aparentemente perjudicar. Pero sabemos que la voluntad de Dios al final siempre triunfa. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿De acuerdo, familia? Vean ustedes cómo la iglesia, la vida espiritual es una vida emocionante, llena de alegría y de emociones. Aquí podemos ver por otro lado cómo en el espíritu podemos nosotros alegrarnos, regocijarnos. Dice aquí, cuando llegamos a Jerusalén, una vez más se incluye Lucas, el autor del libro de los Hechos, para seguir contándonos lo que sucedió. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Fíjate cómo para él era importante escribir cómo las reacciones que producía la vida espiritual en el comienzo de la iglesia y cómo había regocijo, y esta palabra se refiere a dar saltos de alegría como cuando anota la selección mexicana y recuerda cómo nos emocionamos cuando vemos jugar a México, o en alguna competencia donde nos sentimos representados y cuando México mete el gol o gana, no, hombre, pues saltamos y eso es regocijarse, ¿no? Qué padre, la iglesia es una iglesia que expresa también emociones de una manera espiritual. Muchos piensan que ser espiritual es no expresar emociones. Pero aquí podemos ver que no es así, que también el espíritu nos hace emocionarnos, nos hace alegrarnos, nos hace expresar, ¿verdad? Una gran emoción.
en lo que estamos viviendo. Bien, así que vemos que el apóstol Pablo no iba nada más por ir a Jerusalén, él tenía un propósito también, y él sentía que debía de ir para llevar una ofrenda de ayuda económica para los pobres en Jerusalén. Es algo que él hizo a lo largo de su ministerio, constantemente buscar bendecir a los judíos en Jerusalén. Vemos aquí que dice, y al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y a todos los ancianos que estaban presentes. Aquí cuando se refiere a Jacobo, este es otro Jacobo. Recordarán que comentamos que en Hechos 2:3 Herodes ejecutó a un Jacobo. Y este Jacobo, que fue el primer mártir de la iglesia cuando empezó a haber persecución religiosa en contra de la iglesia, este Jacobo era hermano de Juan. Fueron los dos hermanos a los que Jesús conoció en la playa y les dijo, les mandó que dejaran sus redes y le siguieran, Jacobo y Juan. Así que Jacobo fue el primer líder de la iglesia en Jerusalén. Lo hemos comentado, no es como la tradición dice que Pedro fue el primer papa y el primer, el apóstol más influyente o el más importante, no es así. Y ahora vemos que, observen ustedes, no es Pedro el que está ahí en Jerusalén como líder principal y más importante, sino es Jacobo. Cuando dice que vieron a Jacobo, están hablando del líder más importante de la iglesia en Jerusalén. Este Jacobo resulta ser el hermano en la carne del Señor Jesús. Así es, en el Evangelio de Lucas, cuando se describe el comienzo del ministerio de Jesús, ahí es donde se nos da un dato muy importante, y es que María, después de que nació Jesús, tuvo hijos. Y por eso es que la creencia de que María es una virgen o siempre virgen y por eso es adorada es una creencia falsa, porque María no fue siempre virgen. Cuando hablamos del nacimiento virginal de Jesús o que María concibió siendo virgen, estamos hablando de que Jesús nació no de carne, sino nació de Dios. Él era el Hijo de Dios y él fue concebido en una mujer, claro, pero ella no fue siempre virgen, ella tuvo más hijos y hijas. Y Jacobo, este Jacobo resultó ser hermano, ahora sí que carnal de Jesús, hermano carnal de Jesús. Y él es el autor de la carta de Santiago, porque también es otra forma de llamar a Jacobo, que es un nombre hebreo, y Santiago es un nombre más bien latín, Santiago. Así que este es el líder principal de la iglesia y nos sigue diciendo en el relato, y después de saludarlos comencé a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Qué interesante cómo el apóstol Pablo estaba hablando de la importancia que tenía o el trabajo que él había realizado entre los gentiles, o sea, gentiles, la palabra se refiere a naciones, la palabra es naciones. Y naciones se refiere a los que no son judíos. Así que miren la reacción de la iglesia al saber de todo lo que Pablo está haciendo entre los que no son judíos. Dice, y ellos cuando lo oyeron glorificaban a Dios. Fíjense que esta no sería la reacción normal de un judío religioso. Los judíos religiosos eran elitistas, eran como racistas. Ellos creían que eran exclusivos de Dios y que Dios era exclusivo de ellos. Así que los judíos de ninguna manera acostumbraban, digamos, celebrar de esta manera por algo que tuviera que ver con los gentiles. Al contrario, los judíos religiosos despreciaban a los que no eran judíos como ellos. Aquí, en cambio, vemos la iglesia muy distinta, siendo una iglesia de judíos en Jerusalén. Sin embargo, ya no era su identidad de judíos, su identidad era de la iglesia de Jesucristo. Así que dice que le dijeron a Pablo, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos, miles, miles. Está hablando aquí dándonos un dato importante, y es que en Jerusalén había miles y miles ya de judíos que habían creído y que eran cristianos. Así que la información es muy interesante. Había miles y miles ya de cristianos en Jerusalén, que finalmente, después de la muerte y resurrección de Jesús y la predicación de los apóstoles, habían acabado por entender que Jesús en verdad era el Mesías, el rey prometido a ellos. Nada más que no había venido primero como un rey político, sino como un rey que venía a liberarlos primeramente de
a liberarlos de su esclavitud espiritual y por tanto prepararlos para el reino que vendrá, porque sabemos que Jesús vendrá a reinar finalmente en la tierra. Y dice, y todos son celosos de la ley, se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Aquí la iglesia está expresando su preocupación, en principio a través de Jacobo, el líder más importante, explicando que había un conflicto entre los cristianos judíos respecto a la observancia de las tradiciones judías, y que Pablo pues estaba siendo acusado por los judíos religiosos no cristianos de que él estaba hablando en contra de la circuncisión de los niños judíos y en contra de sus tradiciones. Hay que recordar que la circuncisión era algo que hasta el día de hoy los judíos observan porque fue un mandato de Dios a Abraham. Abraham, el padre de esta nación, de quien viene esta nación de Israel, Dios le había dicho a Abraham que todos los nacidos, los recién nacidos al octavo día, debían ser circuncidados como para hacer valer un pacto. Dios quería llevar al pueblo de Israel a un pacto, a comprometerse con Dios, diciendo yo le pertenezco a Dios y soy judío. Así que por eso era delicado, era un tema muy controversial la circuncisión. Recuerden que ya habíamos visto en Hechos 15 cómo la iglesia se reunió y acordó que no debió obligarse a los gentiles a circuncidarse para hacerse judíos. Así que a los gentiles lo tenían muy claro, no se les obligaba, nunca se les obligaba a hacerse judíos para poder recibir su salvación a través de Cristo. Aquí el conflicto era en relación a los cristianos judíos, que insistían en observar las tradiciones y la circuncisión. Así que, bueno, ellos tenían este apego y por tanto era delicado porque Pablo se encontraba en Jerusalén e iba a ir a Jerusalén también iba a visitar el templo. Dice, entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Le dicen al apóstol Pablo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque aquí hay este conflicto, la gente quiere te va a cuestionar. Y es muy importante lo que tú tengas que decir cuando la gente te cuestione. Dice, porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Así que le aconsejaron algo que Pablo no tenía por qué hacer. Le dijeron, tenemos 4 hombres que han hecho un voto, tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la ley. O sea, observa lo que la iglesia le estaba diciendo a Pablo para que pues no tuviera un conflicto con los cristianos o no metiera conflicto, primero con los judíos no cristianos, y luego que esto también no trajera lucha con los judíos cristianos. Dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros ya les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Bueno, pues esto sí se mantenía vigente porque en realidad lo que estaban ellos pidiendo a los gentiles es que no adoraran ídolos. Lo que básicamente decían aquí es que llegar a Cristo significaba abandonar una vida de idolatría. No, la instrucción que le daban a los gentiles, porque recuerden que en el Imperio Romano, los no judíos, las naciones estaban llenas de idolatría. En todas las naciones estaban llenas de idolatría. Entonces, cuando los no judíos recibían a Cristo, pues ahí estaban sus ídolos. Pero lo que sí se les invitaba era abandonar la idolatría. Aquí algo que nosotros en particular hemos tomado como estrategia cuando llega alguien muy católico o muy religioso, si nos preguntan abiertamente, pastor, entonces no debo de quitar mis ídolos, debo de quitar mis cuadros, sí, pues mis figuras, mis imágenes. Si alguien nos pregunta abiertamente, le decimos que así es, porque eso es lo que la palabra dice. De hecho, es uno de los 10 mandamientos, es el primero, no te harás imagen ni semejanza, ¿verdad? De Dios, del creador de todas las cosas. No te harás imagen ni semejanza. A lo largo de la Biblia vemos todo el tiempo que la Biblia reprueba la idolatría, refiriéndose a hacer imágenes. Entonces, si alguien pregunta directamente, nosotros le respondemos como debe de ser. Debe saber la gente que llegó a Cristo y que todavía tiene esa confusión,
que efectivamente, aunque se trate de un crucifijo, pues ahí no está Dios ni es necesario. Por eso es que normalmente en la iglesia no usamos crucifijos o imágenes reconocidas como imágenes que representan al cristianismo. Ustedes verán iglesias que sí tienen ahí una cruz, iglesias cristianas, pero no ponen la cruz para adorar la cruz, sino como una figura, no como algo usado como algo usado como idolatría. Así que bueno, pues nosotros normalmente dejamos que la gente entienda cuando nace de nuevo y realmente tiene un encuentro con el Señor y conoce al Señor, llegamos a la conclusión y entendemos por qué no es necesario adorar ídolos. Así que la gente por sí misma lo hace cuando una vez ha conocido al Señor. No andamos atrás de la gente diciéndole que baje sus imágenes o que tire sus ídolos. No andamos tras de la gente. Esto es algo que cada quien tiene que hacer por convicción propia. Y si no lo haces, que no lo ha entendido y hay que esperar a que cada persona lo vaya entendiendo al tener un encuentro con Jesús. Pero esta era la instrucción dada por la iglesia de judíos a los gentiles, que no fueran idólatras, que renunciaran a los ídolos. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando de la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Bien, pues lo que estamos viendo aquí entonces que el apóstol Pablo pues decide agradar de esta forma y vamos a entender esto. Es una pregunta que nos hacía Lili acerca de por qué la iglesia judía en Jerusalén seguía observando la ley, ¿no? Efectivamente, ya no estamos nosotros, la ley no la vamos a observar para obtener salvación, es algo que hemos aclarado. La ley no quiere decir que ya podemos romper la ley. No, lo que el Señor nos dice es que la ley no es necesaria para salvarse, porque ya vimos que nadie se puede salvar, nadie en realidad puede cumplir con la ley. Siempre estamos constantemente quebrantando los famosos 10 mandamientos. Pablo lo explica aquí en Corintios 9:20, cuando dice: a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como bajo la ley, como si yo estuviera bajo la ley. Pero Pablo no estaba bajo la ley, ni estaba obedeciendo a la ley para salvarse, sino él estaba dando testimonio para que no lo acusaran, y eso le diera oportunidad de ganar a los judíos, porque evidentemente estas acusaciones venían porque Pablo estaba predicando la gracia, estaba enseñando que no era por las obras de la ley que alguien iba a salvarse y ser aprobado por Dios. Entonces los judíos religiosos, al escuchar que se enseñaba que no era necesario cumplir con la ley para ser aprobado por Dios y que no es por las obras de la ley, lo interpretaban como que Pablo estaba entonces quebrantando la ley y estaba menospreciando la ley. Pero en realidad no, le estaba enseñando la gracia, que la ley nos lleva a saber que somos pecadores y que necesitamos salvación a través de Cristo. ¿De acuerdo? Así que dice como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley como sin ley. O sea que a los gentiles que no les importaba Dios ni creían en Dios, porque eso ya lo hemos visto, una persona que dice que es atea o que no cree en Dios es porque en el fondo buscan aliviar su conciencia culpable diciendo, no, pues si no hay Dios, yo no tengo por qué sentirme culpable. Y lo que estoy haciendo y que me hace sentir culpable, pues ya no me vas, yo elimino a Dios con mi creencia y ya no me voy a sentir culpable. Pero en el fondo, claro que todo hombre vive bajo una conciencia de culpa. Esa es la forma en que la gente que no cree piensa que está resolviendo un conflicto espiritual. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí continuando, aquí en Hechos 21 vemos que dice, cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: israelitas, ayúdanos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo. Miren la acusación, la difamación, porque esto es difamar. Esto no era cierto, era falso, era mentira y estaban difamando, ¿verdad? ¿Cómo puede el enemigo tomar algo cierto para pervertirlo y lanzar acusaciones falsas en contra nuestra como hijos de Dios, como siervos de Dios? Eso puede pasar.
El diablo puede agarrar algo que es cierto, en parte cierto, y de ahí difamar, y de ahí acusarnos como hijos de Dios, o de ahí acusarnos como siervos de Dios. Como en este caso Pablo, que era acusado de hablar en contra del pueblo en contra del pueblo de Israel porque ellos obedecían a la ley o decían obedecer a la ley, y también del templo, porque acusaban a Pablo de menospreciar los rituales judíos que ya no son necesarios, porque ahora piensen, no hay un templo donde ofrecer sacrificios. ¿Cómo le hacen los judíos desde que el templo fue destruido hasta el día de hoy para adorar a Dios si no hay templo? Entonces, por esas razones que los judíos anhelan que se reconstruya lo que se llamará el tercer templo, porque ellos anhelan en el fondo restaurar la ley y los sacrificios, porque ellos permanecen todavía bajo la ley creyendo que es la salvación es por las obras de la ley. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pablo iba acompañado de un hombre llamado Trófimo, aquí dice, pues anteriormente habían visto a Trófimo. Por si alguien quiere cambiarse de nombre, pues aquí miren, aquí hay una buena idea, Trófimo, el efesio con él en la ciudad. Y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Fíjate, para los judíos era también una profanación que alguien no judío entrara al templo. Lo tenían prohibido. Había un letrero que decía, está prohibido que alguien no judío, un gentil, entre aquí, al interior del templo, porque había un atrio o un patio. Incluso había un lugar, un patio específico para no judíos, que era donde ellos podían estar. Pero si entraban más allá, ya serían sancionados con la muerte. Incluso el Imperio Romano respaldaba estos cargos. Si algún gentil se metía y desobedecía esa norma, sería acusado de muerte, de pena máxima, y si el Imperio Romano respaldaba eso. Así que las acusaciones en contra de Pablo pues eran muy graves, ¿no? De profanar el templo. Así que dice que se alborotó toda la ciudad al saber que Pablo había llegado a Jerusalén. Fíjate cómo el diablo nos hace tan famosos, ¿eh? Para que tantos estén hablando en contra nuestra. Y dice, se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo. Observa, lo iban a matar. Llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Precisamente había una compañía a un lado del templo llamada, era una fortaleza romana llamada Antonia, donde había alrededor de 500 soldados romanos que estaban ahí en esa guarnición para mantener el orden y mantener sojuzgado a Jerusalén. Así que se dieron cuenta de que algo grave estaba pasando y por tanto acudieron al lugar. Dice aquí que fue el comandante de esa compañía. Y dice que tomó algunos soldados consigo y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Claramente, ¿por qué creen que lo dejaron de golpear? Porque sabían que lo que estaban haciendo era ilegal. Lo que estaban haciendo era completamente ilegal. Así que dice aquí que dejaron de golpear a Pablo, pero lo iban a matar. Observen, familia, lo iban a matar. Estaba en peligro de muerte el apóstol Pablo. Entonces el comandante llegó y lo prendió y ordenó que lo ataran con 2 cadenas. Esto quiere decir que un soldado estaba de un lado y un soldado estaba del otro lado de Pablo. Y preguntaba quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra, y como él no pudo averiguar con certeza los hechos, debido al tumulto ordenó que lo llevaran al cuartel. Así que era tan grave la situación que ellos mismos por su seguridad, lo tomaron preso y también para contener a la multitud. Cuando llegó a las gradas, sucedió que los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba. Imagínate qué tremenda es el fanatismo religioso. Ya habíamos comentado que fueron los judíos religiosos los que dieron comienzo a la persecución de los judíos que eran cristianos, propios judíos de su pueblo.
Mira hasta dónde llega la ceguera del fanatismo religioso, cómo la gente puede ser movida de esa manera aún violenta. Dice, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando, muera. Fíjate qué tremendo, ¿no? Gritaban, muera. Gritaban de matarlo, de darle muerte. Cuando estaban para meter a Pablo en el cuartel, dijo al comandante, ¿puedo decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto. Este comentario que hizo el comandante de esta guardia romana fue porque precisamente continuamente los judíos hacían revueltas en contra del dominio del imperio romano. En este caso se está mencionando a un falso Mesías, porque además los falsos cristos que se levantaban en Israel eran sobre todo líderes políticos, no eran líderes espirituales. Entonces está refiriendo a un egipcio que en realidad se trataba de un líder judío que había logrado levantar a 4,000 judíos para en el año, alrededor del año 54, era un profeta falso. Y todo un grupo de personas ya conocidos como sicarios de la palabra dagas, porque eran hombres violentos, eran asesinos religiosos. Entonces creyeron que Pablo era ese líder que había regresado otra vez. Y obviamente pues los soldados romanos estaban en alerta máxima. Estas situaciones fueron los que acabaron provocando la destrucción de Jerusalén unos años más tarde. Estamos hablando de que de este tiempo que datamos aquí, estamos hablando de que transcurrirían tan solo 6 años para que ocurriera, tan solo 6 años después de este incidente, vendría el general Tito a Jerusalén destruyendo la ciudad y destruyendo el templo. Era por eso, porque los judíos constantemente armaban revueltas para liberarse política y militarmente del imperio romano. Entonces Pablo respondió, yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Así que Pablo de esta manera se está identificando como un judío de inmediato para los romanos, para que los romanos entiendan realmente el conflicto o porque ellos no entendían cuál era el conflicto del alboroto. Entonces Pablo, al decir soy judío de Tarso de Cilicia, estaba estableciendo y diciendo que era ciudadano, además. Estaba de esta manera defendiéndose de lo que estaba pasando y haciendo uso de sus derechos como la ciudadanía romana. Esto es algo muy interesante. Esto es algo muy interesante que él menciona. Y dice que el comandante le concedió el permiso y Pablo de pie sobre las gradas. Imagínate, después de que lo traían cargando para que no lo agarrara la gente y lo matara, él lo bajan de las gradas, haciendo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio les habló en el idioma hebreo diciendo, wow, impresionante, ¿no? Les habla en hebreo. Y con eso, pues, la gente, qué impresionante, después de que lo querían matar, cómo logra contener una turba fanática de esta manera, ¿no? Y bueno, pues aquí veremos en los siguientes capítulos y al final de este estudio, veremos que aquí el apóstol Pablo va a defenderse en 3 ocasiones de acusaciones falsas, como estas que le estaban haciendo los judíos. Y en 3 ocasiones, y vemos aquí uno de los discursos que él hace, diciendo, hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes. Qué interesante, él habla de su defensa. Es interesante esto, porque la palabra es apología, de ahí viene una rama de la teología que se llama apologética, que es el tratado de la teología que consiste en hacer defensa de nuestra creencia espiritual, de nuestra creencia en el Evangelio. A eso se le llama apología. Así que Pablo hace su defensa aquí ante ellos y dice lo siguiente: cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún con más silencio y él dijo. Entonces, fíjate, les estaba hablando
en hebreo, en su lengua hebrea, ¿no? Y se identifica y todo el discurso que da parece algo muy, muy superficial, pero realmente fue una defensa, fue un discurso muy poderoso para, sobre todo, dar entendimiento en este caso, a una multitud de religiosos judíos, porque el propósito del apóstol Pablo no era defenderse para escapar de una situación. Ya vimos que para él lo más importante era hacer la voluntad de Dios y había dicho que no le importaba morir al viajar a Jerusalén si esto ocurría por ser obediente al Evangelio. Y pensaba yo en eso, ¿no? Que con esta pandemia la gente, todavía hay gente muy apanicada de que tiene miedo de morirse y creo que nosotros tenemos que afirmarnos en este principio en la vida espiritual porque podemos ver aquí que el apóstol Pablo lo que va a decir en su defensa no es para escapar a una situación y para salvar su vida. Lo que él realmente desea es dar un entendimiento a estos religiosos judíos acerca de lo que ellos piensan que él dice que no es cierto. Entonces, en realidad, él va a buscar esta oportunidad para predicar el evangelio. ¿Cómo nosotros actuamos cuando somos perjudicados por causa del evangelio? Nosotros, la iglesia de Jesucristo, en realidad no nos cuesta nada recibir a Cristo y ser cristianos. Esto no pone en riesgo nuestro trabajo, no pone en riesgo nuestra situación económica, no pone en riesgo ni tampoco las creencias de la gente que nos rodea, ¿eh? Nosotros no estamos en ese contexto, ¿eh? Realmente nosotros vivimos la vida cristiana con mucha comodidad, sin que esto represente riesgos para nosotros. Por eso es que la iglesia de nuestro tiempo es una iglesia tan tibia, porque la gente realmente no le implica nada. No. En aquel tiempo ser cristiano implica estar dispuesto a morirse. Ser cristiano, estar dispuesto a ser repudiado por un esposo, por una esposa, por la familia. Y a pesar de eso, de esos peligros, la gente decidía seguir al Señor. La iglesia de nuestro tiempo es muy diferente. La iglesia de nuestro tiempo, para nada. Pero si en algún momento, no digamos el evangelio, pero hacer algo para Dios nos llega a perjudicar y eso nos pone en mal con la gente, ¿cómo nosotros nos comportamos? Y tenemos que aprender aquí del apóstol Pablo y ser inspirados por el apóstol Pablo. Porque aquí veremos que él, su interés, les digo, no es salvarse, no es de que ya no le haga nada. Él estaba dispuesto a morir por causa del evangelio. Aquí vemos una protección sobrenatural, ¿eh? Aquí podemos ver cómo Dios usa a este comandante de la Guardia Romana para proteger a Pablo, porque no se trataba de llevarlo a Jerusalén y que lo mataran y ya. Él iba a cumplir un propósito, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me preocupa ver cristianos que siguen todavía con mucho pánico, que siguen tomando medidas excesivas por causa de la pandemia. Sabemos que la pandemia no ha terminado, ¿no? Que los contagios han continuado y que ha disminuido también los contagios y en algún momento se va a detener, pero sí me preocupa, ¿eh? Por ejemplo, ya está comprobado que en las ciudades o en los lugares donde la gente se está vacunando ya no están usando cubrebocas. Con el cubrebocas va a pasar como lo que pasó con los famosos tapetes, ¿no? Que nada más están ahí tirados, ya ni tienen nada, nada más tener un tapete porque todo lo que generó el pánico. Y yo entiendo que la gente que no conoce a Dios vive en ese pánico por su vida, pero nosotros los que somos cristianos, nosotros, como lo dije tanto durante la pandemia, no depende de un cubrebocas. Mucha gente se murió con cubrebocas, se murió sin salir de su casa. Se contagiaron, gente que nunca salió de su casa. Nuestra vida no depende de eso. Y yo les animaba a no poner nuestra confianza en eso, sino a poner nuestra confianza en que nuestra vida le pertenece a Dios y es Dios el que decide lo que va a suceder con nosotros, hasta cuándo llegamos aquí. Y no lo sabemos, igual no lo sabemos, ¿no? No sabemos si si esto nos puede llegar a pasar también, que alguien se contagie y muera, pues eso ha pasado entre los cristianos, pastores, miles de pastores alrededor del mundo han muerto con la pandemia. Pero no quiere decir que por eso vamos a estar dependiendo de eso. Así que creo que también ahorita todavía vamos a mantener un tiempo más el protocolo, pero sí tenemos que ser sensatos y que quiero que me entiendan
que no se trata, se trata de ser razonables, de ser sensatos y no de seguir tomando supuestos protocolos que siguen basados en el pánico de algunas personas. Llegará un momento en que quizás haya personas que pues, se abstengan de seguir yendo a la iglesia porque a lo mejor ven que ya la mayoría ya no vamos a usar cubrebocas y ellos quieren seguir con cubrebocas y van a querer seguir durmiendo con su cubrebocas después de que se acabe la pandemia. Así de grave a veces son las actitudes que se toman cuando no hay fe, cuando no estamos teniendo actitudes espirituales en lo que estamos viviendo. Bien, así que aquí Pablo hace este discurso y dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Este es un argumento poderosísimo. Él les habla de su trasfondo, les dice que es judío y que no solo es judío, y que además venía de una ciudad importante, era una de las 10 ciudades más importantes. Además, Tarso de Cilicia era una ciudad reconocida por su nivel de cultura. O sea, Pablo era un hombre muy educado, muy instruido y además un hombre pues muy religioso, había sido un hombre muy religioso. Además, él dice que fue educado por uno de los rabinos más prestigiados de su tiempo, Gamaliel. Con esto les está diciendo, si alguien puede decirles que soy celoso, soy yo. No me pueden acusar de no ser celoso de la ley, porque yo he sido celoso de Dios. Dice, y perseguí, y observa cómo dice, yo así entiendo, así como ustedes ahorita me odian y me quieren matar, yo también hice lo mismo. Siendo celoso como ustedes, perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote aquí presente y todo el concilio de los ancianos. Wow. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá para que fueran castigados. Y hasta aquí Pablo les habla de cómo él era un hombre que era celoso a tal punto que él lideró, como ya sabemos, esta persecución. Les estaba recordando porque muchos sabían quién había sido Pablo, Saulo, pero se les había olvidado que él era un hombre celoso. Y él les dice, esto no ha cambiado en mi vida. Y observa cómo habla de que esto no ha cambiado, pero sí ha cambiado. Y verso 6 les dice, y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi derredor. Qué interesante que dé el dato de que era de mediodía. O sea, el sol estaba todo lo que daba y todavía hubo de repente una luz brillante que fulguró desde el cielo. De esta manera él describía el encuentro que tuvo con Jesús. De esta manera está dando testimonio que su vida fue transformada cuando él tuvo un encuentro con Jesús. Así que dice aquí, ¿verdad? Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea que oyó la voz de Jesús, vio a Jesús en esa luz y yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y en ese momento él se dio cuenta, desde luego, que él estaba persiguiendo a la iglesia. Mira qué interesante y debemos de entender esto una vez más, y es que cuando alguien causa divisiones en la iglesia, cuando alguien genera situaciones de conflicto en la iglesia, está lastimando el cuerpo de Jesús. Está pateando la mano, está pisoteando el pie o la mano, está pateando, o golpeándole a la cara, golpeando pues, o sea, es tan importante. Por eso es que hablábamos hace unas semanas de la importancia de estar en armonía y de aprender a resolver los conflictos que podemos tener en familia espiritual. Ya vimos que la clave es perdonar. Ya vimos también que también Jesús estableció en Mateo 18 todo un procedimiento, un protocolo a seguir cuando hubiera conflictos en la iglesia. Y hablaba de que si alguien tenía un problema con alguien, fuera y hablara con esa persona. No lo que normalmente ocurre en nuestra cultura, que cuando alguien tiene un problema, vaya y habla con otros, no con la persona con la que tiene que hablar. Entonces, dice, y si esa persona, dice, no entiende y tú le reprendes porque hizo algo que te ofendió y no lo acepta y no lo reconoce, ve por dos testigos que te acompañen para que sea confrontada esa persona. ¿De qué se trataba aquí? Pues en amor, de corregir a alguien que estaba haciendo algo de forma equivocada, lastimando a alguien.
Entonces, había todo un procedimiento. Dice que cuando alguien no se arrepintiera y permaneciera en ese error, en ese pecado, se le debía decir a toda la iglesia. Y por eso veíamos que en la carta a los Corintios, Pablo estaba animando a la iglesia después de haber expuesto públicamente el caso de un joven que se había metido con la esposa del papá. Después, en la segunda carta, les dice, oigan, ya párenle porque lo van a matar de tristeza. El muchacho ya se arrepintió. No se trata aquí de colgarlos de un árbol, de decapitarlos, se trataba de que se arrepintiera. Ustedes se van a encontrar que en las iglesias, lamentablemente, hay esta mentalidad religiosa de condenar a la gente cuando comete un error, de descalificarla, de hacer chismes, de hablar en contra de alguien cuando alguien ha fallado, ha cometido un error. Y ese no es el propósito de la disciplina que el Señor Jesús estableció. El propósito es que las personas tengan la oportunidad de arrepentirse. Y claro que si es necesario hay que hacerlo. Por ejemplo, si alguien está echando chismes, poniendo a unos contra otros, esa persona tiene que ser exhortada. Y si esa persona no entiende, hay que ir con 2 testigos. Y si no se arrepiente, se puede exponer delante de la iglesia. Eso debería de hacerse cuando alguien está trayendo divisiones y contiendas por chismes y comentarios con personas ajenas a una situación personal. Aprendamos entonces de la cultura de Jesús, ¿verdad? Es una cultura de gracia, pero también de honor. No solo es de gracia, te amamos, te perdonamos, pero también es una gracia, una cultura de honor, donde tenemos que mantener estos principios de la manera correcta. ¿De acuerdo? Permítanme tantito. Vamos a... Muy bien. Entonces continuamos y dice aquí... Muy bien, bueno, vamos a continuar. Entonces dice aquí, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ah, ok, ya lo oímos. ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco y ahí se te dirá todo lo que se te ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí, poniéndose a mi lado, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré y le dije, y él dijo, el Dios de nuestros padres, y aquí es donde vemos que Pablo está cumpliendo esta llamado de parte del Señor, cumpliendo su llamado. Fíjate cómo Dios tiene un plan para nuestra vida y es de eso de lo que se trata. ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? Hasta que cumplamos nuestro llamado. ¿Por qué se fueron muchos en esta pandemia? Bueno, por muchas razones, ¿verdad? Pero hubo quienes sí se fueron porque cumplieron su llamado. Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Mira qué interesante, ¿no? Cómo vemos aquí que aquí habla de la presencia de Dios y la palabra de Dios. Cómo Pablo sería guiado en su llamado al ver al justo y oír su palabra. Aquí habla de vivir en la presencia y en la palabra de Dios, que son los principios básicos de nuestra vida espiritual. Porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora Pablo les está mostrando por qué razón él está predicando a Jesucristo y por qué razón ha ido hasta a los gentiles para hablarles de Cristo Jesús. Y lo expone aquí. Y dice, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis. Y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén,
porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Fíjate cómo Pablo, él quería quedarse en Jerusalén y él quería predicar en Jerusalén y él pensó que sería la persona indicada para predicar a los judíos por todo su trasfondo. Sí parecería ser la persona más indicada para ir a los judíos, no para ir a los gentiles. Pero aquí el Señor le muestra que no lo quiere con los judíos, sino con los gentiles. También aquí podemos entender algo interesante. Probablemente el Señor también estaba preparando a Pablo para este tiempo, porque probablemente Pablo, habiendo sido líder religioso, siendo fariseo, quizás estaría en mayor peligro y en menos oportunidad de predicarle a los judíos religiosos al haberse convertido a Cristo. Así que creo que esto era parte de un trabajo que el Señor estaba haciendo para preparar a los judíos en algún momento para que pudieran oír y pudieran creer. Entonces dice, apresúrate y sal, y esto nos indica que aunque Pablo quería predicar a los judíos, pues no era la persona indicada en ese momento. Y yo dije, Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra, fíjate, todavía dialogaba con el Señor y lo quería convencer. Mira, Señor, si alguien puede convencerlo, soy yo. Acuérdate que yo era quien encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y sí, pues parecía convincente. Resulta que no, ¿verdad? Resulta que no. Guarda los espaguetis y no se me echan a perder. Ah, ya calla tu perro. Si nos puedes ayudar ahí con tu micro, Yolita, porque no logro aquí silenciar tu micro. Muy bien. Entonces dice ahí, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que estaban matando. Lo estaban matando. Pero él me dijo, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. ¡Wow! Sí, está bien impresionante esto. Y aquí podemos también ver podemos ver también algo interesante, es un paralelismo de lo que de Jesús y el ministerio del apóstol Pablo, familia. Podemos ver aquí un paralelismo porque, es decir, es interesante que lo que vivió el apóstol Pablo, fue lo mismo que vivió Jesús. De hecho, el Señor le había dicho eso, que él iba a participar de sus padecimientos. Y esto que le pasó a Pablo también nosotros lo vamos a vivir en Cristo. En alguna forma, no exactamente igual que el apóstol Pablo, pero en alguna forma. Fíjate, al igual que Jesús, Pablo viajó a Jerusalén con un grupo de discípulos. Igual, al igual que Jesús, Pablo recibió oposición de judíos hostiles que conspiraron contra su vida. Lo mismo. Al igual que Jesús, Pablo hizo o recibió 3 predicciones sucesivas de sus sufrimientos venideros en Jerusalén, incluyendo la entrega a los gentiles como ocurriría. Al igual que Jesús, Pablo tenía a seguidores quienes trataron de convencerlo de no ir a Jerusalén. ¿Recuerdan que también a Jesús le dijeron lo mismo? No, Señor, no vayas. Pedro le dijo, Señor, no sea que algo malo te acontezca. Al igual que Jesús, Pablo declaró estar listo para dar su vida. Al igual que Jesús, Pablo estaba determinado a completar su ministerio y a no desviarse. Al igual que Jesús, Pablo expresó su abandono completo a la voluntad de Dios. Jesús oró diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es posible, pasa de mí esta copa. Al igual que Jesús, Pablo fue a Jerusalén a dar algo. En este caso, Pablo iba a llevar una ofrenda para ayudar a la gente pobre, a los cristianos que estaban en pobreza. Al igual que Jesús, Pablo fue arrestado injustamente sobre una falsa acusación, lo mismo. Al igual que Jesús, solo Pablo fue arrestado, pero ninguno de sus compañeros fue arrestado. Lo mismo, estaba solo, ¿recuerdan? Al igual que Jesús, Pablo escuchó a una multitud que gritaba, muera, mátenlo. Al igual que Jesús, el oficial romano que manejó el caso de Pablo no conocía su verdadera identidad. Al igual que Jesús, Pablo fue asociado con terroristas por un oficial romano. También pensaron que él era un terrorista, ¿no? Un guerrillero judío.
¿Sí? Qué interesante, ¿no? Le llamamos este paralelismo, ¿no? Bien, y lo que vemos aquí, en esta parte del libro de los Hechos, en esta parte final, es que el apóstol Pablo será llevado a dar testimonio. Veremos aquí que cuando él se refiere a los gentiles, en ese momento que está hablando ahí en las gradas, cercano al templo, cuando él menciona a los gentiles, los judíos, bueno, vuelven nuevamente a arreciar. Todo lo que él les había predicado parecía inútil, porque a los judíos es impresionante, los judíos religiosos, fíjate, eh, los judíos religiosos podrían aceptar que los gentiles fueran judíos o se judaizaran, pero lo que les molestó y les provocó mucho celo religioso es que Pablo dijera que los que no éramos judíos como los judíos estábamos en igualdad de condiciones ante Dios. Eso fue lo que provocó una terrible situación ahí. Ya no vamos a poder continuar leyendo versículo por versículo porque el tiempo se nos ha ido. Voy a llegar aquí a conclusiones y voy a mencionar partes básicas del texto para terminar nuestro estudio esta noche. Pero sí es importante comentarles que Jesús se aparece al apóstol Pablo ahí en el capítulo más adelante. Veremos que Pablo será llevado porque es rescatado ahí de los judíos y es llevado es llevado en el capítulo 23, más adelantito, ante el tribuno, ante un tribuno que sería también un hombre importante ahí ya en otra ciudad en Cesarea. Y veremos ahí que el apóstol Pablo nuevamente pues tiene que presentar defensa de las acusaciones que se le hacen. Y en esta ocasión, al presentar ahí defensa, el apóstol Pablo de la misma manera pues no logra convencer a los judíos y él se siente tan mal al punto de que él tiene una manifestación, el Señor Jesús mismo se presenta delante de él. Para esto Pablo va a estar preso 2 años y después estará preso otros 2 años en Roma. Así que por esto Pablo habla de sus prisiones, porque aunque nosotros aquí leemos esto en 10 minutos, en realidad estas prisiones a Pablo fue el final de sus vidas, él estuvo preso. Y aquí nos dice cómo en la noche, en el capítulo 23, se presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y le anuncia que lo va a llevar a Roma. Así que había un complot y intentan matarlo. Veremos aquí que hombres hacen un juramento, 40 hombres que dicen: no vamos a comer y beber hasta que no matemos a Pablo. Y entonces hay una estrategia para que saquen a Pablo y a la hora que lo saquen, para supuestamente ver al concilio, ahí le den muerte. Pero el Señor le había dicho que lo iba a llevar a Roma. Aquí podemos ver que así es con todos nosotros. Dios tiene un plan para nuestra vida. Él sabe hasta dónde vamos a llegar en este mundo, cuánto tiempo vamos a vivir. La pregunta no es hasta cuándo vamos a vivir, sino si vamos a cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y yo te animo a que tú vivas pensando en esto: mi llamado, cumplir mi propósito como iglesia de Jesucristo, ser luz del mundo, sal de la tierra, anunciar la buena noticia, la gran noticia del amor de Dios. Así que se presenta el Señor Jesús para darle ánimo. Muchas veces el Señor Jesús dio ánimo a las personas a las que él se acercó porque Pablo estaba desanimado. Si le dijo ten ánimo, es porque Pablo estaba muy triste, porque tuvo 2 oportunidades de predicar a Jesucristo y no logró convencer a la gente. Así que él se sentía culpable. Él se sentía culpable y pareciera muchas veces que cuando nosotros damos testimonio con nuestra vida de lo que ha ocurrido y de cómo hemos conocido la salvación de Dios, pareciera inútil o parece que no estamos teniendo éxito. Pero como puedes ver, el Señor no estaba decepcionado de Pablo. Él estaba dando ánimo.
y mostrando que aunque Pablo pudo haber cometido errores al predicar, él estaba cumpliendo su responsabilidad de hacerlo. Yo creo que en realidad él hizo una excelente presentación en ambas ocasiones, o en las 3 ocasiones que él tuvo que defenderse ante las acusaciones. Quiero que vean que él fue llevado legalmente, porque los judíos, como vimos, al intervenir el comandante de la Guardia Romana y luego al intervenir un tribuno, esto se estaba llevando a un nivel legal. Entonces, acusado de profanar el templo. Como vimos, a la persona que le acompañaba, se le pudo emitir una sentencia de muerte, que no fue así porque pues no era una mentira, pero Pablo se sentía culpable en la cárcel de no haber tenido éxito al predicar de esta manera a Jesucristo. Creo que lo que hay que entender aquí, por tanto, es ver la pasión de Pablo, de que como vimos, para él lo más importante no era escapar de una situación, que no le hicieran nada, que no lo mataran. Lo que él quería era salvar a su pueblo. Él tenía pasión por los judíos. Por eso le decía al Señor: déjame aquí, Señor, ya ves que hasta yo los perseguí a la iglesia, y la gente va a tomar eso en cuenta, y yo tengo más oportunidad de convencerlos. Porque Pablo tenía pasión. Él dice que él, en Romanos 9, del 1 al 5, él dice que él hubiera preferido perderse con tal de que se salvara Israel. Eso es algo que, híjole, no lo puede uno creer, que alguien estuviera dispuesto a perderse para que se salvara la nación de Israel. Está tremendo. Algo que hay que aprender aquí en las cárceles de Pablo es que muchas veces, este es un principio poderoso, muchas veces nosotros queremos vernos liberados, que nos liberen de esas cárceles, de circunstancias, cuando, pues sí, ¿no? Porque finalmente el Señor estaba sobre Pablo, él estaba teniendo cuidado de él podía hacer que lo liberaran. El Señor estaba cumpliendo un propósito en la vida de Pablo al permitir que él fuera llevado a la cárcel. Y esto nos habla de que muchas veces en la vida cristiana nosotros que quisiéramos ser liberados de circunstancias, cuando el Señor se quiere encontrar con nosotros en medio de las circunstancias. Esto está poderoso. Así que si en medio de la situación estamos sufriendo, estamos padeciendo, entonces el Señor nos está llevando a un lugar, a un momento en nuestra vida donde Él quiere encontrarse con nosotros. En un lugar donde quizás nos sintamos incapaces, donde nos sintamos que no tenemos manera, recursos de enfrentar una situación. Acuérdate que ahí es donde el Señor vendrá para darte ánimo y decirte: yo tengo un propósito para ti. Sigue adelante en medio de las circunstancias. Así que hay que mantener nuestra confianza en el amor y el cuidado de Dios, porque así es la verdad. Y veremos luego que él será llevado ante Félix, el gobernador, ahí en capítulo 23, verso 23. Veremos que el apóstol Pablo es llevado ahí para defenderse de estas mismas acusaciones. Y ahora aquí veremos que al predicarle a este hombre Félix, este hombre que en realidad había resultado ser un esclavo antes, fíjate, un esclavo que llegó a ser gobernador allí en esa región, porque su hermano llamado Palas era amigo del emperador romano y él fue hecho gobernador. Y aquí el punto es que, fíjate cómo en el verso 5, capítulo 24, verso 5, Pablo es acusado porque hacen traer al concilio, que era como el parlamento, el congreso que representaba a la nación de Israel. El concilio, el Sanedrín judío, era un congreso, hagan de cuenta el Congreso de la Unión. En países europeos, el parlamento es la máxima autoridad. Ellos eligen presidente y destituyen presidente, no es como en México. Algo parecido era entonces con el Sanedrín judío. Ellos estaban bajo el dominio romano, pero el imperio les permitía gobernarse a sí mismos. Y ellos tenían un congreso. Entonces imagínate, llevan a los líderes religiosos, a sus ancianos, llevaban un abogado ante Félix, llamado Tértulo, para acusar a Pablo. Fíjate cómo los fariseos eran hombres implacables, astutos, y cómo podían valerse todos los recursos para acusar a alguien y poder por tanto, donde ponían el ojo, ponían la muerte de la gente. Así que vemos aquí que Pablo se enfrentará también a esto. En el verso 5 dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga, ¿no? Y hablando de que él era un peligro, una plaga, y promotor de sediciones. Ahora lo estaban acusando de que él estaba provocando sediciones, o sea, alborotos en contra del imperio,
y promotor, dice, de la secta de los nazarenos. Así le llamaban despectivamente los líderes religiosos a los cristianos judíos, la secta de los nazarenos. Y entonces aquí cuando el apóstol Pablo se defiende, él se refiere a la justicia más adelante en el verso 25, dice que al disertar acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Así que vemos aquí cómo el apóstol Pablo lo que dice le afecta directamente, dice, da un mensaje en el que Félix se siente aludido cuando habla de la justicia y del dominio propio. Y hablando de, porque Félix era conocido como un hombre libertino, el típico que no quiere acercarse a Dios porque me van a quitar el alcohol o las drogas, o me van a quitar en fin, cualquier comportamiento de pecado, ¿no? El típico, ¿no? Entonces, es interesante aquí que cuando Pablo le habla a Félix, a diferencia de los líderes judíos, de los líderes judíos, él no adula a Félix como lo hacen ellos, sino Pablo habla directo la palabra. Y aquí lo que podemos entender es que el Señor quiere, a través del apóstol Pablo, que veamos es que cuando nosotros hablamos la verdad, no vamos a complacer a la gente que no cree. Tenemos que saber que cuando nosotros estamos enseñando, hablando del amor de Dios, cuando estamos predicando la buena noticia, esto va a pisar callos, como decimos, y muchas veces promover la vida espiritual hará sentir incómoda a mucha gente que quiere seguir viviendo en su maldad, en su forma de vida, lejos de Dios. Por eso rechazan a Dios, porque en realidad la gente que rechaza a Dios en realidad lo que quiere es seguir viviendo en su pecado, en su maldad. No quiere abandonar esa clase de vida. Por eso es que esa obra solo la puede hacer el Espíritu Santo. Nosotros podemos atraerlos hacia una nueva vida, una vida abundante, que hará verdaderamente felices a las personas, pero la gente por eso tiene esa actitud renuente. Y saben, quizás eso es lo que hemos confrontado por mucho tiempo aquí en Querétaro. Por eso aquí en Querétaro las iglesias son realmente pequeñas. Por eso aquí en Querétaro la gente está renuente, porque la gente quiere seguir viviendo en su maldad. Desde lejitos, ¿no? Bueno, si Dios me bendice, pero ahí de lejitos, no me meto mucho porque quiero seguir teniendo mi propia vida, haciendo lo que me gusta. Por ejemplo, pensando en orar por los papás, que esta semana estamos orando por paternidad y creo que hay que continuar orando. Hay que orar por los papás, pero ¿saben qué, familia? Hay que orar con sabiduría, porque los papás que no conocen a Dios o que no están metidos con Dios, lo que necesitan es volverse a Dios. Ora para que se vuelvan a Dios tu esposo o el papá de tus hijos. Ora para que se meta con Dios. Que lo primero que oremos al bendecirlos es que se metan con Dios y que no salgan de esas actitudes complacientes de que no puedo, no tengo tiempo y siempre le dan largas. Mira, Félix lo que hizo con Pablo es darle largas. Él no quiso tomar una decisión en ese momento. Él tenía elementos para decir Pablo es inocente de los cargos que le acusan. Y sin embargo, él se retrasó en tomar esta decisión porque efectivamente es una forma de rechazo. La gente que dice, más adelante, luego me dices, sí, más adelante, ahí luego voy a la iglesia. Todo esas son excusas porque es una forma de rechazo. Entonces necesitamos orar para que las personas que se mantienen con incredulidad o en rebelión también a Dios, porque acuérdense que incredulidad es rebelión. Para Dios la incredulidad es que no es alguien, no, pues no creo. No, para Dios es rebelión. Entonces, tenemos que orar de esa forma por los papás, por los hombres. Orar porque los hombres se rindan a Dios, para que los hombres dejen de estar afanados con el dinero, con su trabajo, y que le den a Dios el primer lugar en su vida. Ora por el papá de tus hijos de esa manera. Antes que cualquier otra bendición, mira, la primera bendición que necesitan los papás es la bendición de conocer a Dios y de vivir su vida en Cristo, porque esa es la clave de todo. ¿De qué sirve todo lo demás? Que Dios les bendiga, que traiga que
que les dé trabajo, que les haga prosperar el negocio, que traiga sanidad. ¿De qué sirve todo eso si están ajenos, si no están metidos con Dios? Porque mira, todos los que estamos aquí, todos podrían estar aquí. Aquí debería estar toda la iglesia y los hombres en primera fila. No hay excusa. Es un horario en que todos podemos estar conectados, oyendo y metidos con el Señor. ¿Por qué no están? Porque no quieren, como Félix. Ay, más adelantito, ay, luego. Porque esa es la forma de también mantenerse en un rechazo a la vida, a lo que Dios nos está ofreciendo. Entonces hay que orar de esa manera. Hay que orar de esa manera por los papás en estos días, orar para que esas ataduras, si tú sabes que el papá de tus hijos o tu esposo está ahí batallando con pecados personales, con vicios, con malas actitudes, ora por él. Si tú sabes que tu esposo, el papá de tus hijos, fue un hombre lastimado en la vida, menospreciado, rechazado, que fue o maltratado en su familia, repudiado por sus padres, ora por su sanidad para que eso le permita conocer el amor del verdadero Padre. Pero vamos a orar por los papás de esa manera, en una forma más directa. Mira, el apóstol Pablo fue directo y personal. Así que cuando yo predico, yo espero que lo que yo hablo llegue a la gente y se sientan en lo personal que les estamos hablando, porque eso es lo único que puede hacer que una persona se arrepiente y se vuelva a Dios. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues aquí estamos llegando a la parte final. Veremos aquí y tú puedes, bueno, les dejamos como meta de la semana la lectura de esta parte final del libro de los Hechos, donde veremos al apóstol Pablo llegar finalmente a Roma y terminaremos la lectura de esa parte final en el capítulo 28, porque yo te he resumido de esta manera lo que ocurre en los capítulos siguientes. ¿De acuerdo? Esto que comenté es lo que se ve en los capítulos siguientes. Y de aquí vamos a darle lectura. Voy a mostrar en pantalla la parte final en el capítulo 28 aquí del libro de los Hechos. Muy bien, vamos a la parte aquí final de cómo termina y como comentamos desde un principio, bueno, pues el libro de los Hechos no es un libro de historia de la iglesia. El libro de los Hechos abarca solamente un periodo de aproximadamente 30 años, poco más de 30 años del comienzo de la iglesia. No registra todo lo que se hizo en ese tiempo a través de los apóstoles, no nos dice lo que ocurrió con el grupo de los 12 apóstoles. La tradición o los registros de historia que existen de líderes antiguos de la iglesia, pues nos hacen saber lo que pasó con todos ellos. Se cumplió lo que dijo el Señor Jesús en sus vidas. Y entonces aquí vemos en esta parte final lo que nos dice del apóstol Pablo al llegar a Roma, donde él también estará. Fíjense qué impresionante, acaba en Roma, ante el emperador romano, el apóstol Pablo, ¿no? De una situación que parecería no ser tan trascendental. Aquí en el verso 3 dice, y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. El apóstol Pablo siempre había querido ir a Roma, había querido estar con la iglesia en Roma y predicar, y nos dice cómo él acaba finalmente aquí en una casa, ¿verdad? Como él finalmente regresará a la prisión y será ejecutado en el año 64. Esta era por el emperador romano Nerón, que fue el que causó el incendio de un sector de Roma, de un sector de la ciudad de Roma, y acusará a los cristianos de haber provocado el incendio, y por esa razón Pablo y Pedro serán ejecutados en Roma, decapitado el apóstol Pablo. Dice, y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta, diciendo,
Ve a este pueblo y di, al oír, oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Porque, es que estoy demasiado atrás. Es que además quiero leerles la última parte, la parte final. Aquí todavía está predicando aquí. Entonces vámonos en la parte final que sería... sí, estoy bien, estoy bien. Esta es justo la parte final. Sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo seguía insistiendo en predicarle a los judíos. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Y como comentamos, bueno, pues así no fue como terminó su vida, sino el apóstol Pablo terminó finalmente muriendo por causa del evangelio, sabiendo que era la parte final de su llamado. Él escribe en una de sus cartas que él estaba por ser sacrificado y Pablo entendía que su tiempo pues había llegado. Así que bien, pues vamos a continuar en algún momento tomando el libro de los Hechos porque me di cuenta que nos va a dar principios muy importantes en esta nueva etapa de nuestra nueva iglesia Eleva para seguir desarrollando, seguir cumpliendo nuestro llamado como iglesia de Jesucristo. ¿De acuerdo, familia? Muy bien. Bueno, pues como ven, el día de hoy quise tratar de avanzar lo más posible para cerrar nuestro módulo aquí de Biblia para Todos. Vamos a estar dando inicio a un nuevo estudio del libro, a un nuevo estudio en nuestro módulo Biblia para Todos, que será el libro de Romanos, con nuestra reapertura de verano. Como les comentaba yo entonces, estamos anunciando esta reapertura de verano para las personas que no les fue posible ingresar a Avanza en estas capacitaciones que se impartieron de escuela de profecía. Por ahí alguien me decía que pues sentía que se había quedado atrás, que había estado por razones personales, no se podía conectar todo el tiempo. Bueno, pues ese es el propósito, que las personas que no han podido reanudar aquí y comenzar desde el principio, pues puedan hacerlo con esta reapertura de verano. A partir del próximo martes vamos a tener, como hemos anunciado, con el profeta Cliff Bell, vamos a tener una impartición donde él va a compartir. Les hemos estado encargando que vean los videos de activación de Cliff Bell, que nos permitirían también tener también de esta forma, a través de estos videos, un entendimiento más claro, todavía más extenso, sobre la importancia que tiene la profecía. Como vimos en esta parte final del libro de los Hechos, vimos un aspecto profético en el ministerio del apóstol Pablo, cómo él oía de parte de Dios, cómo el Espíritu Santo lo guió a pesar del peligro y a pesar de que fue llevado finalmente a terminar su carrera en el ministerio de esta manera. Entonces, con estos videos de Cliff Bell, les encargo que si no han podido checar esos videos, háganlo, porque esto también va a ser muy útil para la sesión que vamos a tener el próximo martes por la noche. Durante esta semana les invitamos a que hagan preguntas. Va a ser como meta de la semana que ustedes preparar preguntas para Cliff Bell. Una parte de la sesión va a consistir en preguntas y respuestas que podamos recibir orientación, aclarar algunos aspectos que tienen que ver con los dones de profecía y los dones espirituales. Así que te encargo que aquí en el chat nos estés compartiendo preguntas de temas que te parece que tú quisieras que se compartiera o se comentara el próximo martes. Eso va a ser una parte de la sesión, no va a ser todo, pero va a ser una parte muy importante de la sesión, preguntas y respuestas aquí con el profeta Cliff Bell. ¿De acuerdo? Y pues les animamos para que entonces estén aquí, estén participando a partir del próximo martes. Recuerden que estamos abriendo la sesión desde las 7:45 de la noche para que se vayan conectando, y creo que ahí tuvimos ahí una confusión y algunos no se podían conectar. Pueden abrir ahora todos sus micrófonos, familia, para también irnos despidiendo, ¿eh? Pueden abrir ahí sus micrófonos.
Y no sé si alguien no tuvo problema para conectarse al principio, hay que me indicara para saber si alguien más, aparte de Yolita, tuvo algún problema para conectarse, o quizás entraron tarde, ¿no? Y no les tocó. Sí, fue ahí un detalle ahí que ya me di cuenta, ¿no? Para que no vuelva a sucedernos. Y como pueden ver ahora a través de nuestro link, ya pueden entrar, no necesitan que se les dé autorización, tú entras directo a la sesión y listo. ¿Ok? Muy bien. Pues antes de despedirnos, ¿alguien tuvo alguna afectación con las lluvias? Anoche en la madrugada que se reportó aquí en Querétaro graves afectaciones. ¿Nadie? ¿Todos bien? Gracias a Dios. Qué bueno, me da gusto que nadie, por lo visto, tuvimos ningún problema. Muy bien. Y Manol, nos da gusto ver aquí Manol nuevamente esta noche. Qué padre. Muy bien. Y ¿quién más por ahí tenemos? Muy bien, familia. ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Cuándo vamos a regresar? O sea, eventualmente va a regresar Avanza presencial. Ah, ok. ¿Qué creen? Lo estábamos evaluando. Queríamos hacerlo, de hecho, el próximo martes, pero fíjense que la verdad con las lluvias que está viendo ahorita no quiero arriesgarme a que la sesión se nos afecte, porque sí está lloviendo de una forma muy fuerte. Y vamos a esperar, Imanol, más adelantito. Yo espero que ya pronto, en las próximas semanas, podamos dar la opción de reapertura presencial. Vamos a continuar por Zoom, porque tenemos un grupo en San Juan que pues no podría venir a acompañarnos, sobre todo por los de San Juan, pero vamos a mantener la opción por Zoom cuando reanudemos de una manera presencial, porque vamos a mantener esta opción, ¿no? Tanto presencial como Zoom. Pero sí nos gustaría también de manera ya presencial volver a reunirnos. Y sobre esto también una consulta. Indíquenos, voy a pedir ahí que nos digan quiénes tienen la disposición de acudir de manera presencial durante las próximas semanas, para también ver si hay quórum, porque eso es algo que dependería del quórum. Si no hay quórum, pues no tiene mucho caso, ¿no? Así que vamos a consultar a todos y esperamos que haya el quórum suficiente para reanudar de manera presencial. Qué bueno que lo preguntaste, Imanol, porque sí vamos a consultar a todo el discipulado y espero ahí que nos indiquen. A partir de esta noche vayan diciendo quiénes pueden, quiénes tendrían la disposición de acudir de manera presencial. Porque pues ya se puede en realidad, ¿no? Sí se puede. Ya nada más es de que ya también pues nos ha resultado muy cómodo sesionar de esta manera y quedarnos en casa todo el tiempo. Pero de que sí se puede, ya se puede. Muy Claro bien. que sí, pastor. Sí, gracias, Imanol. ¿Alguien más quiere comentar algo, alguna consulta? ¿No? Oye, Ana Mari, ¿qué andas por ahí? ¿Está bien, Manuel? Porque ya no tuve chance de preguntarte cómo estaba. Sí, perdón, es que no se ve, no prende mi cámara, no sé por qué. ¿Está bien, reinicié. Manuel? No hay problema. Pues aquí anda, mañana se tiene que hacer más estudios. Ah, ok. Al parecer le tienen que quitar la vesícula, pero pues hoy está mejor. Ah, Hoy perfecto. está mejor. Aquí está acostadito junto a mí. Ah, ok. Bueno, pues entonces hay que estar ahí. Vamos a orar por Manuel entonces, por una situación delicada. Por ahí hay más peticiones que tienen ustedes de oración, por cierto, ahorita tomando en consideración esto. ¿Alguien que le gustaría que oremos por alguna necesidad? Que de pronto surge alguna situación y sí es importante que estemos todos como familia apoyándoles, estar apoyándoles, ¿ok? Muy bien. Bueno, de acuerdo familia, pues estamos pendientes, pueden abrir su micro para irnos despidiendo, si quieren mandar un saludo, un comentario, Bye. si quieran platicar, Lili, adelante. qué bien te ves con tu nuevo look. Lo que le decía a Lili. Muchas queremos ver en persona, a ver cómo te ves. En el Zoom, bien guapa, ¿eh? Dice que sí se va a rapar. Lili, pensé que sí te ibas a rapar. Pues casi por aquí. Dice que sí se va a rapar, Lili. Te verías bien también, ¿eh? Aquí todos votan en la familia que se rape. Te verías bien guapa también. Pero te ves súper así también, Lili. No, si Muchas ella gracias. quiere. Sí.
Bye, buenas noches. Adiós a todos, los amo mucho. Familia, un abrazo, que pasen buenas noches. Próximo Bye, bye. Bueno, ver martes, tus caritas. reapertura de Amo. verano, Escuela de Profecía con Cliff Bell. Ahí nos vemos. Sí, Bye. qué Dios emoción. les bendiga. Manden sus preguntas. ¿Qué? Bye. Sus preguntas, Bye a acuérdense. todos. Hacer llegar sus preguntas. Sus preguntas, bye. 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 Que descanse Luz.